Johnny, podríamos... Ahí ya tenemos el mensajito de que inició la grabación. Pues primeramente extender pues un cordial saludo a todas las personas que se encuentran por acá. Estamos en medio de ya finalizando prácticamente la semana académica de la Universidad Nacional Sede Regional Brunca. Ha sido un esfuerzo académico por tener discusiones de diferente índole, tanto en espacio académico, en términos de aquellos procesos que llevamos desde las carreras, temáticas relacionadas más específicamente a nuestra formación académica, pero también hemos tenido espacios que consideramos fundamentales para la formación académica, intelectual, orgánica que deben tener las personas, como este foro que pues hemos tratado de coordinar, considerando que tiene una importancia fundamental en el sentido de que estamos nosotros ahorita en discusiones dentro de la Asamblea Legislativa sobre un proyecto que pretende reformar el empleo público y que ese proyecto pues justamente tiene implicaciones dentro del funcionamiento institucional de las universidades públicas. La labor pues dentro de esa Asamblea Legislativa hemos podido identificar pues, el protagonismo que han tenido algunas diputaciones en defensa de esa autonomía universitaria, en defensa pues de esa visualización de la universidad concebida desde la reforma de Córdoba en Argentina, como un espacio autónomo, crítico, que tiene la capacidad de autogestionarse, la capacidad de decidir por dónde va, cómo va y cómo va a resolver, un espacio que no puede tener influencia ni vínculo con sectores políticos que vengan a decir o a dictar cómo debe funcionar una universidad pública. Y en ese protagonismo, ese debate, pues dentro de la Asamblea Legislativa, que a veces lo vemos como muy dispar, es decir, por un lado, solo algunas diputaciones han levantado la voz, mientras que un gran sector ni siquiera lo habla, ni siquiera lo conversa, y parece que juega pues en una sola línea. De esa forma, pues hemos agradecido profundamente la posibilidad de que sacaran un espacio en sus agendas, tanto la diputada Paula Vega del Partido Acción Ciudadana, como el diputado José María Villalta del Frente Amplio, que se estará integrando en unos momentos pues a este espacio. La idea pues es poder escuchar de primera mano cómo es agenda legislativa que se encuentra ahí, porque no es solo a veces este proyecto que estamos conociendo, pero hay otros proyectos que también podrían tener implicaciones en el funcionamiento de la universidad. ¿Cómo se encuentra esa realidad dentro de la Asamblea Legislativa de primera mano? Porque creo que tanto la señora diputada como el señor diputado conocen muy bien cuál es el teje y maneje y cómo se están manejando los hilos de este tema. Poder entender desde la universidad cuál es la situación real que estamos enfrentando, qué peligros inminentes como autonomía tenemos, como instituciones de universidad, de educación superior pública tenemos. Y pues la idea es que tengamos un espacio de alrededor de unos 20 minutos, unos 20, 25 minutos con cada diputado, cada diputada, para después pues tener un espacio de consultas, comentarios, preguntas. De verdad que agradecerles por haber sacado un espacio en su agenda, diputada Paula Vega. Desde que le mandamos el correo nos respondieron con una gran apertura. Y bueno, para este sector de Costa Rica, que estamos hablando de la región Brunca del país, una región muy golpeada, muy abatida, es decir, en términos de desigualdad económica, pues es muy importante este espacio y que ustedes hayan sacado un ratito para poder acompañarnos. Les cedería entonces, aquí estamos la población académica de la universidad, gran parte de la población académica de la universidad, de la comunidad académica, estudiantes, académicos, académicas, administrativos, administrativas. Entonces, le cederíamos el espacio, señora diputada, para que usted pueda hacer uso del mismo. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Me encanta tener este espacio, como bien señalaba Ariel. Cuando me llegó la invitación, en realidad me sentí muy feliz porque como hija de la universidad pública siempre recuerdo una frase de Rodrigo Facio que creo que debería ser la frase que guíe siempre nuestro accionar. Y decía, los estudiantes, bueno, parafraseo porque no me la sé de memoria,
pero decía algo como los estudiantes de la universidad pública tenemos la tarea de estar en las aulas mientras el país tenga paz social, y de estar estudiando y dando lo mejor de nosotros, pero en el momento que el país nos necesite y en el momento que la discusión nacional amerite que salgamos de esas aulas, hay que salir de las aulas. Entonces creo que ahí Rodrigo Facio de una vez encaminaba este rol de la universidad pública y de quienes la componemos, de tener muy claro que si bien nuestra tarea primordial es la parte académica, la parte de investigación y estudio, también tenemos una responsabilidad social con las discusiones públicas que se den, y que es deber de toda persona perteneciente a la universidad pública estar atenta a las discusiones nacionales para que cuando sea el momento podamos ejercer esa labor crítica, que tanto nos corresponde. ¿Qué es la ley de empleo público? Bueno, la ley de empleo público es un tema que se ha venido discutiendo por muchísimos años en realidad, y siempre la idea de avanzar hacia una ley de empleo público ha estado presente en muchas discusiones, pero no es sino hasta ahora que se concreta una verdadera discusión legislativa. En principio, una ley de empleo público no está mal, es una ley necesaria. Básicamente, lo que viene a solucionar la ley de empleo público es que hay un principio constitucional que dice a igual trabajo, igual salario, y lamentablemente este principio no se ha venido cumpliendo en todo el conglomerado público, sí, porque ha sido difícil, ¿verdad? Hay entidades desconcentradas, hay diversos tipos de descentralización de las entidades del sector público, cada sector tiene sus propios pluses, sus propios sistemas de remuneración y méritos, y esto ha generado una odiosa desigualdad que genera que, por ejemplo, yo, Paola, que trabajo haciendo X, Y, Z en tal institución, no gano lo mismo que Steven, que hace exactamente las mismas cosas en otra institución. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien con la necesidad de retomar ese principio constitucional de que todas las personas que hacen el mismo trabajo puedan ganar el mismo salario, y que de alguna forma el sistema de remuneraciones vaya en la línea de que no se den diferencias odiosas. ¿Qué ha pasado en el camino? Bueno, en el camino se nos ha permeado la discusión de empleo público de un discurso contra lo público, un discurso que achaca toda la crisis del Estado y toda la crisis económica al sector público, y que con simplemente conseguir algunos datos vemos que no es cierto. Muchos diputados y muchos políticos influyentes de Costa Rica dicen que la crisis fiscal se debe a las remuneraciones del sector público. Cuando nos vamos a ver los datos, vemos que no es así. Vemos que en realidad la mayor parte y el grueso del sector público gana salarios que apenas le alcanzan para salir con el día a día, y que los salariazos altos, que sí hay algunos salarios que necesitan ordenarse, son los menos. Igual pasa con la universidad. Ustedes habrán visto la manipulación que ha habido en medios de comunicación diciendo que todas las personas de la universidad pública son millonarias y ganan un salario básicamente igual al de un magistrado, y esto no es cierto. Entonces, ahí hay una primera desigualdad. Hay un discurso que alimenta la ley de empleo público diciendo que todo el sector público es un despilfarro y que es el causante de la crisis fiscal. Otra vez nos vamos a los datos y vemos que la causa principal de la crisis fiscal está en la deuda pública. Está en la deuda pública, y no por el pago de remuneraciones, sino por dos administraciones, y esto hay que nombrarlo. Básicamente la administración de don Oscar Arias Sánchez y la administración de doña Laura Chinchilla Miranda, que se encargaron de ampliar la deuda pública, además deuda en condiciones de desventaja, ¿verdad? Deudas compradas en el mercado interno a tasas de interés y plazos totalmente leoninos para el Estado costarricense, y es eso lo que nos tiene ahogados. Pero ¿qué pasa? No les da curiosidad ver cómo se apuntan todas las medidas con el tema de empleo público, pero no hay nadie haciendo algo por restablecer el tema de la deuda pública. No hay nadie intentando renegociar la deuda pública con un montón de tagarotes del mercado interno que están lucrando todos los días de esos intereses de la deuda pública que nos están asfixiando. Entonces ahí ya tenemos un primer mal comienzo, pues lejos de hacer una ley de empleo público sana que partiera de ese principio de igualar los salarios,
puede ser parte de una ley de empleo público con cierta cizaña y con cierto odio al sector público. Luego venimos al otro tema. Entonces, ¿qué entendemos por sector público? Y ahí los diputados y las diputadas muy irresponsablemente decidieron meter en el saco absolutamente todo, independientemente de aquel sector público que por constitución política y debido a razones de peso tiene algún tipo de diferenciación en cuanto a autonomías y en cuanto a algún grado de desconcentración o de descentralización. Entonces los diputados dicen todo o nada y en ese mismo saco meten a todo el mundo, pero no solamente para ordenar salarios, y ahí viene como el principal problema que estamos enfrentando con empleo público. Si hubiera sido una ley que solamente ordenara salarios, podríamos haber trabajado un texto bien, pero se metieron con absolutamente todo. Y dijeron, no solamente hay que regular salarios, sino también hay que regular procesos de selección y reclutamiento de personal, hay que regular el régimen sancionatorio, hay que regular la organización interna de todo el sector público y hay que básicamente meterse en todas las decisiones de todo el sector público, independientemente de si tienen un grado de autonomía o de desconcentración. Y vamos al tercer error. No solamente entonces se revuelve el tema salarial con el tema administrativo y organizativo, que ya de por sí es una lesión total a las autonomías, sino que además se cambia que no sea el servicio civil, que en la Constitución Política habla del servicio civil, que es un órgano técnico que eventualmente podría tomar decisiones técnicas en este sentido, sino que todas esas responsabilidades se trasladan al MIDEPLAN, al Ministerio de Planificación, que es un órgano eminentemente político. Entonces, ¿qué es lo peligroso de esto? Y ya para casi entrar al tema de la autonomía universitaria. Lo peligroso de esto es que el MIDEPLAN como órgano político va a estar jefeado por una ministra o un ministro con un claro color político. Y bajo ese color político va a tomar todas las decisiones de cuál personal contrata la universidad, de cuál personal contrata una institución, como la Caja tiene una autonomía que está siendo violentada en este momento, el Poder Judicial, y eso es muy grave. Si ustedes ven América Latina, y por eso es que yo pido encender las luces de alarma, si ustedes ven las experiencias ingratas de América Latina que Costa Rica no quisiera repetir, y cuando vemos el surgimiento y la consolidación de regímenes autoritarios, vemos que iniciaron justamente por debilitar la autonomía del Poder Judicial y la autonomía de la universidad pública. Si ustedes ven los ejemplos de Brasil, por ejemplo, ven que los primeros flancos de batalla fueron debilitar el Poder Judicial, bueno, está pasando en El Salvador hoy, ¿verdad? Y debilitar la universidad pública como factor de movilización social y de pensamiento crítico, y el Poder Judicial para no poder tener un control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando vemos esta ley y vemos que MIDEPLAN se convierte en una especie de leviatán, que básicamente va a tener el control absoluto de todo el Estado y de todo el gobierno, a mí me da temor, a mí me da mucho miedo, porque hoy podríamos decir que no pasa nada, porque hasta el momento hemos tenido gobiernos que de alguna manera, con todo y sus errores, han respetado los principios democráticos. Pero mañana no sabemos. Cada vez tenemos una oferta más populista y más autoritaria en la contienda electoral y no sabemos el día de mañana qué gobierno va a venir y va a hacer uso justamente de ese poder dado a MIDEPLAN para tomar decisiones totalmente arbitrarias que la ley permite. Entonces, estamos hablando que perfectamente bajo los principios de esta ley, el MIDEPLAN, si es liderado por una persona fundamentalista religiosa, perfectamente podría volarse un montón de contenido de cursos de la universidad pública porque no van de acuerdo a sus intereses religiosos. Perfectamente podría abrir sanciones y procesos administrativos a un montón de personal porque simplemente han tenido una línea técnica distinta a lo que la línea política quiere. Y esto es lo peligroso. Con la autonomía universitaria, ¿qué pasa? Bueno, personas como yo, como José María Villalta, como Wilmer Ramos, como varios compañeros, Karine Niño, hemos sostenido desde un inicio que las universidades, en primer lugar, no tenían por qué estar incluidas en este proyecto de empleo público, por el simple hecho de que la misma Constitución Política les da un principio de autonomía diferenciada y absoluta. Esta autonomía que tienen las universidades públicas no las tiene ninguna otra entidad del Estado. Y justamente nace, como bien adelantaba Ariel, en esta reforma de Córdoba que se da en el Cono Sur, donde se comienzan a vislumbrar la interferencia política y militar, además, en la universidad pública,
y se decide que la universidad pública, para una sana educación, una sana formación y un sano accionar, tiene que estar absolutamente libre de cualquier injerencia política, militar, empresarial, etcétera. Y se le da un rango de autonomía diferenciada que es absoluta. Esto se constata además, y hay dos fuentes de derecho importantes que revisar en este sentido, las actas del constituyente y la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Yo los invito a leer las actas del constituyente cuando estaban definiendo la autonomía de las universidades, porque son valiosísimas y son ricas. Y si hoy los constituyentes de esa época estuvieran vivos y estuvieran viendo lo que está haciendo la Asamblea Legislativa, se vuelven a morir de un infarto de ver cómo hay diputados que dicen que la autonomía de la universidad es meramente académica, por ejemplo, y no, ahí lo dejan claro, es una autonomía administrativa, es una autonomía financiera, es una autonomía política, es una autonomía absoluta. E incluso personas como Rodrigo Facio o como Bayrut dicen, cuentan la experiencia de que vienen saliendo de la segunda guerra civil, del 48, y dicen, ya se vieron intentos en esta guerra del 48 por coaptar la universidad pública y por dejarla reducida a huronas y por quitarle todo el pensamiento crítico y demás. Es justamente por eso y porque todavía hay enemigos de la universidad pública que debemos darle una autonomía total. La Sala Constitucional esto lo ha reforzado en todas sus sentencias. Todas las sentencias donde se le ha intentado quitar esta autonomía a la UCR han reafirmado que el constituyente pensó para la universidad pública una autonomía absoluta y no hay por dónde perderse. Entonces, básicamente lo que están haciendo los diputados y las diputadas de la República es violentar ese principio constitucional y violentar toda la jurisprudencia, la línea jurisprudencial de la sala. ¿Por qué esto? Bueno, yo trato de hilar delgado y digo, desde el primer año se notaba que había un odio a la universidad pública de parte de dos vertientes. Una, a la que le estorba a la universidad pública desde un punto de vista económico, una que quiere volver, que sueña con ese modelo viejo de desarrollo para Costa Rica, de solamente tener call centers y mano de obra barata para inversión extranjera de baja calidad, y a la que le estorba que se invierta tanto dinero el Producto Interno Bruto en una autonomía universitaria y en una calidad de la universidad pública para otro tipo de perfil profesional. Y otro que es el fundamentalismo religioso, que desde el inicio ha odiado a la universidad pública y lo ha expresado, y dice que la universidad pública no puede seguir cuestionando principios y valores de la familia costarricense y principios bíblicos y demás. Ambas corrientes fueron evidentes en el informe de la investigación del FES, no sé si recordarán, que se hizo todo un show político en la Asamblea Legislativa a raíz de que la UNA quería hacer la Plaza de la Diversidad, y a partir de ahí se abrió un expediente de investigación donde se ataca al FES, y es un resultado muy vergonzoso, donde básicamente ponen y expresan un odio a la universidad pública visceral, que finalmente se concreta y se materializa no solo en este proyecto de empleo público, porque ha sido un modus operandi de la Asamblea Legislativa en muchísimos proyectos de ley. En muchísimos proyectos de ley han estado viendo dónde dice universidad pública para quitarlo y poner universidades privadas, para quitarlo y poner cámaras empresariales, pero siempre con un afán de debilitar el rol de la universidad pública en el desarrollo nacional de Costa Rica. Es falso que esta ley vaya a generar ahorro por incluir a las universidades públicas. Este es uno de los primeros mitos que tenemos que quitar. La ley lo que crea es un salario global al que va a tener que pasarse todo el mundo, y hasta no tener los números de cuánta gente se va a pasar a este salario global, cómo se van a revertir los pluses, cuánta gente se va a pensionar y demás, no hay manera de tener los números de ahorro. Inclusive hemos retado a la ministra de Planificación a que nos dé esos números de ahorro y no ha querido darlos, y no ha querido dar respuestas en ese sentido. Todo lo contrario, se va a generar una situación de desigualdad económica, porque van a quedar en el limbo unos 300,000 empleados públicos que, mientras alcanzan el salario global, que pueden ser hasta 12 años, no van a tener un solo aumento anual. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que durante 12 años, casi 300,000 empleados del sector público no van a tener un aumento anual hasta alcanzar ese salario global, mientras la inflación siga aumentando, mientras los costos de vida sigan aumentando y todo. Y eso sí que es una ingratitud. Para ir terminando,
Básicamente, este proyecto de ley afecta a toda la autonomía, permite a Mideplan meterse en el régimen de contratación de la universidad, en el régimen salarial de la universidad, sin tener además un conocimiento interno de la U, porque las diferenciaciones salariales que hacen ni siquiera contemplan la nomenclatura interna de la U, que tiene investigación, que tiene academia, que tiene personal técnico, no, los meten en el mismo saco de cualquier institución y les pone un traje que no es a la medida. Se va a lesionar seriamente la investigación y el abordaje académico por méritos. Ustedes saben que en la universidad pública, para poder ir escalando internamente, hay que recoger ciertos méritos, ¿verdad? Tener publicaciones en revistas indexadas, generar investigación revisada por pares externos, etcétera. Esto no lo contempla el proyecto de empleo público, básicamente elimina todo ese régimen de méritos y interno que tiene la universidad. No permite además generar pluses por aportes en la investigación al país y demás, que es un tema de competitividad necesario en la universidad pública para poder mover la investigación y el desarrollo de investigación de calidad. Se mete en el régimen sancionatorio, sería Mideplan quien esté resolviendo el tema de las sanciones universitarias, e incluso como está planteado la ley, podría meterse en el currículo académico universitario y en el tipo de carreras y los cupos de carreras que se da. Y mete a la universidad en un sinsentido además de que, por ejemplo, si la universidad de este año tiene un gran ahorro interno, que además debería poder hacer lo que sea con ese ahorro, porque está claro una constitución que el dinero universitario se queda dentro de la universidad, y digamos que el campus Rodrigo Facio decide que como tiene ese ahorro va a duplicar el campo de generales para tener muchísima más gente entrando este año a la universidad. Eso no se va a poder hacer porque la ley de empleo público no se lo permite. Entonces básicamente vamos a tener el inconveniente de que cualquier ahorro que se genere a nivel universitario ni siquiera va a poder ser usado en pro del estudiantado por una ley absurda que lo mete en una camisa que no le cabe. Esto a grandes rasgos es lo que está pasando. El proyecto de empleo público se va a votar el lunes, lamentablemente. Y bueno, además de violentar la autonomía universitaria, yo quiero señalar ya como último punto de mi intervención, violenta groseramente la independencia del Poder Judicial, y esto es muy grave, nunca en el país una ley se había atrevido a borrar los límites de independencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Esta ley lo hace, violenta derechos laborales de una manera absurda. Por ejemplo, intenta prohibir convenciones colectivas que son un derecho laboral ratificado incluso por la Organización Internacional del Trabajo. Hay una regresión absoluta en materia de derechos humanos. Y lo peor es que al margen de la negociación se le metieron cosas que ni siquiera tienen que ver con el empleo público, como la famosa cláusula de objeción de conciencia. Esta cláusula de objeción de conciencia es un retroceso total en materia de derechos humanos y permite básicamente que cualquier funcionario público pueda decir: a mí no me da la gana recibir una capacitación en temas de derechos humanos. ¿Y esto a quiénes nos va a afectar? A las mujeres, a las personas trans, a personas indígenas, a personas negras, que justamente cargamos con discriminación día a día, y que justamente es la capacitación y la sensibilización en derechos humanos la que nos permite ir teniendo un mejor trato por parte de funcionarios públicos. Por ahí yo lo dejaría, Ariel, y más bien quedo atenta a cualquier duda. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el diputado José María Villalta está como intentando ingresar. Lo que pasa es que la sala, como está tan llena, entonces no nos permite ingresar. Entonces, todas aquellas personas que se puedan pasar al Zoom, pues estaría genial. Ya aquí se acaba de conectar José María, me parece. Perdón, a YouTube, sí. Perfecto, ya aquí podemos ver a José María Villalta. José María, un poco le comento cómo ha estado la dinámica. Aquí estamos en la sede regional Brunca, en la semana académica. Aquí estamos a sala completa, de hecho que por eso no podía ingresar usted, porque estaba toda la gente y no podíamos habilitar el espacio. Pero bueno, nos acompaña usted y la diputada Paula Vega, quien queremos agradecerle por haber sacado un espacio pues dentro de su agenda, que es sumamente complicada, para poder compartir con nosotros y conversar acerca del tema de, yo creo que está en discusión ahorita y que, como decía la diputada Paula Vega, pues el lunes posiblemente ya se vote, que es la ley de empleo público, y que tiene implicaciones que desde la universidad hemos visto como severas en términos de afectación a la autonomía universitaria.
Bajo ese marco, pues le cederíamos el espacio también al diputado José María Villalta, unos 15, 20 minutos para que pueda hacernos su planteamiento, cómo visualiza usted esta discusión en torno a la autonomía universitaria, qué efectos podría tener en la universidad, en cómo entendemos la universidad hoy, y qué implicaciones podría tener para la institución pública, para el país, para la sociedad, porque no solo es un tema de afectación a la universidad, ya lo planteaba la diputada Paula Vega, es un tema de qué implicaciones tenemos en la forma en que nos hemos entendido como sociedad costarricense y cómo hemos solucionado nuestros conflictos. Dentro de ese marco, pues le cederíamos el espacio por 15, 20 minutos para después ya pasar a una parte de consultas, preguntas y un intercambio, pues, entre las personas participantes. José María Villalta, diputado del Frente Amplio. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ariel. Un saludo a mi compañera Paola Vega y un saludo para todas y todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Efectivamente, me tuve que conectar un poquito tarde, tuve unos problemas aquí de conexión en la casa. Y bueno, finalmente estoy aquí. Es un gusto acompañarles. Y bueno, creo que el tema que ustedes tratan, estaba escuchando la última parte de la intervención de Paola, creo que el tema que ustedes tratan es de la mayor relevancia, la mayor pertinencia. Efectivamente, nos preocupa muchísimo lo que está planteado en la Ley de Empleo Público, que probablemente se votará en primer debate en la Asamblea Legislativa la próxima semana, efectivamente. De ahí le queda, me parece, un largo camino, porque varios diputados y diputadas vamos a hacer consultas a la Sala Constitucional. Creemos que el proyecto tiene graves errores, graves problemas de constitucionalidad. Uno de ellos es la afectación a la autonomía universitaria, pero no es el único. Así que todavía quedará un largo camino por recorrer. La Sala Constitucional tiene un mes para pronunciarse. Es un proyecto complejo, puede ser que dure más tiempo. Y a partir de ahí dependerá de lo que la Sala diga, si se podrá dar segundo debate o no. Yo creo que va a ser difícil porque los cuestionamientos son muy gruesos, muy graves, pero bueno, no podemos anticipar eso. Lo que sí es cierto es que lo primero que habría que discutir es ¿para qué queremos una ley de empleo público? ¿Por qué podría ser importante una ley de empleo público que quiera meter en el mismo saco y regular todas las profesiones, todos los puestos de trabajo de todas las instituciones del Estado costarricense? Esa sería la primera pregunta que nos haríamos. Y bueno, al menos en mi opinión, una ley de empleo público tendría sentido para buscar el mejoramiento de la función pública. A final de cuentas, los puestos públicos no son un fin en sí mismo. Los puestos públicos son un elemento fundamental de la función pública, de la acción del Estado, de la prestación de los servicios públicos. Por ejemplo, ustedes están en una universidad pública. ¿Qué sería la universidad pública sin las y los docentes que imparten las clases, los profesionales que investigan, que hacen acción social, la parte administrativa que sostiene todos los procesos internos? Eh, también es importante tener aulas, laboratorios y otros y equipos y vehículos y toda esa parte de infraestructura física, pero la esencia de muchas instituciones públicas es su personal. Entonces, uno pensaría que si queremos una nueva legislación, mejorar la prestación de los servicios públicos. Fueron creadas las instituciones. Resulta que este proyecto de ley ni siquiera se plantea únicamente para tratar de congelar o recortar los salarios. Y ese es el problema originario que buscar la equidad salarial. Cualquier institución tengan salarios justos, bien remunerados. Eso no se logra con este proyecto, más bien se refuerzan las desigualdades. No sé si ya lo hablaron, pero hay un artículo, un transitorio que plantea que el gobierno a través de Mideplan va a fijar los salarios ideales para cada categoría de trabajo en la administración pública,
Pero si se determina, como ya lo hemos visto que va a pasar, que hay funcionarios que ganan menos de ese salario ideal, hay muchas instituciones donde los funcionarios públicos tienen salarios más bajos del que deberían ganar. Se habla mucho y hay toda una campaña mediática contra los altos salarios del sector público, pero ahí hay una manipulación porque sacan esos casos que obviamente no deberían existir, pero sacan esos casos de salarios exorbitantes, de salarios muy altos, pero así ignoran, invisibilizan que la inmensa mayoría de los trabajadores del sector público no tienen esos salarios exorbitantes. Entonces, hay, por ejemplo, en los ministerios, en la fuerza de policía, en muchos ministerios, eh, trabajadores del sector público que están muy mal pagados, que su salario no se ha ajustado durante muchos años. Uno pensaría que una ley de empleo público tendría que buscar un equilibrio y una justicia salarial, pues resulta que este proyecto de ley dice que aquellos que ganen menos del salario que va a fijar Mideplan no pueden, por razones presupuestarias, no pueden ajustar su salario a ese salario justo que se va a fijar. Uno pensaría también que una ley de empleo público debería buscar que la administración pública pueda atraer al personal más calificado, a los mejores profesionales, a los más comprometidos, porque el fin de las instituciones públicas es la prestación de los servicios públicos, la atención de las necesidades de la ciudadanía. Pues este proyecto tampoco se preocupa por eso. Más bien, con la intromisión política que se hace en el funcionamiento de muchas instituciones, creemos que esa parte se va a debilitar. Entonces, el problema originario de esta ley es que se mete a tocar temas sensibles de muchas instituciones, afectando su funcionamiento, su autonomía, su independencia, su estabilidad, pero resulta que la única finalidad es recortar gastos, ¿no? La única finalidad es que el gobierno pague menos salarios a los empleados públicos, que esos salarios no crezcan tanto, porque según el gobierno, eh, esa es la principal causa del déficit fiscal. No están haciendo lo que deberían hacer para cobrar bien los impuestos, para combatir el fraude y la evasión fiscal, para poner a pagar a los más ricos de acuerdo a su riqueza. Y entonces, pues, le queda muy fácil al gobierno decir, recortemos gastos. Pero resulta que esos recortes de gastos no se hacen en función de mejorar los servicios públicos. Y obviamente esos recortes tienen un límite. Este proyecto de ley, además de ese problema originario, tiene una serie de errores y una serie de defectos muy graves, como es la intromisión en la autonomía constitucional de las distintas instituciones. Y efectivamente, el caso de las universidades es uno de los que más nos preocupa. Con la excusa de ordenar los salarios, porque ese es un tema en el que, repito, podemos coincidir de que debe haber un ordenamiento salarial. En las universidades existen desigualdades salariales, hay algunos pocos que ganan salarios muy altos, hay profesores interinos que tienen salarios muy bajos y eso tiene que ordenarse y debería ordenarse. Pero resulta que la ley de empleo público no hace solo eso, sino que con la excusa de hacer eso, se meten hasta la cocina, digamos, en el funcionamiento de las instituciones. Y entonces vemos una ley que efectivamente permite que el gobierno, el Poder Ejecutivo, a través de Mideplan, pueda entrometerse en la forma en que se nombra el personal, en la forma en que se elige el personal, en la forma en que ese personal es evaluado, calificado, en la forma en que ese personal es pagado, ciertamente, cómo se le remunera, en la forma en que ese personal es sancionado, qué ascensos se pueden dar, cómo tienen que darse los ascensos, cómo se va a dar el régimen disciplinario, sancionatorio, incluso cómo se va a despedir a los funcionarios, afectando obviamente la esencia de la autonomía de las distintas instituciones. En el caso de las universidades es lo más grave y grosero porque las universidades tienen un régimen de autonomía reforzado en la Constitución. Y esto no fue algo caprichoso, no es algo que se inventaron y se sacaron de la manga los universitarios para ser una república independiente, como algunos dicen. Es que la autonomía es lo que permite que en la universidad haya libertad de pensamiento, que las universidades no sean títeres del gobierno, que las universidades puedan hacer una investigación que desnude más bien un error, algo que está haciendo mal el gobierno o la empresa privada o cualquier sector del país. La autonomía es lo que permite que las universidades puedan hacer programas y proyectos que no están sujetos a la manipulación política. Es lo que permite que haya libertad de pensamiento y libertad de cátedra y que entonces en la universidad haya profesores y personas con todas las fuentes de pensamiento y que uno en un día de clases
pueda ir a llevar un curso con un profesor que tiene un pensamiento, después con otro, que pueden ser totalmente antagónicos, enfrentados, y que exista ese debate de ideas. Y todo eso lo manosean en uno de los aspectos esenciales de la universidad, que es el manejo de las personas trabajadoras, los derechos de las personas trabajadoras, la gestión del personal universitario, que es la esencia de una universidad y es la esencia de muchas instituciones. Esto pasa también con el Poder Judicial, ¿no? Esta ley también permite que Mideplan se meta hasta la cocina en el funcionamiento del Poder Judicial o del Tribunal Supremo de Elecciones, afectando un principio que es muy delicado, que es la independencia de los jueces. Imagínense ustedes al gobierno diciendo cómo se tiene que sancionar o destituir un juez de la República. Si ahora hay preocupación por la penetración política en los jueces, ¿cómo será con esta ley si se abre ese portillo? El proyecto afecta además directamente los derechos laborales de las personas trabajadoras en el tema de la negociación colectiva, en el tema salarial. La Sala Constitucional ha dicho claramente que no se puede pretender prohibir el ejercicio de derechos como la negociación colectiva. El proyecto prácticamente busca anular o desaparecer la negociación colectiva para los trabajadores del sector público. El proyecto de ley se mete en temas como el que mencionaba ahora Paola, de la mal llamada objeción de conciencia, que es realmente una amenaza para los derechos humanos, permitiendo que funcionarios públicos con poder de decisión, que pueden afectar los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, las fuerzas de policía, se nieguen a recibir capacitaciones en materia de derechos humanos, lo que impide avanzar en el respeto a muchos derechos que hoy sabemos no se respetan, derechos de las mujeres, derechos de las minorías que sufren, o los sectores de la población que sufren discriminación. Sabemos que es fundamental capacitar a los funcionarios públicos, formarlos, pero resulta que con esta mal llamada objeción de conciencia sencillamente se pueden negar a recibir esas capacitaciones. Eso fue un tema que el gobierno negoció con la fracción de Nueva República, el partido de Fabricio Alvarado, para que ese partido apoyara esta ley. Y realmente es muy lamentable porque lo que sentimos es que están transando, vendiendo como moneda de cambio en el mercado, están vendiendo derechos de las poblaciones más vulnerables a cambio de los votos para aprobar esta ley tan cuestionada. El proyecto tiene errores técnicos gravísimos. Las mismas instituciones del Estado encargadas de aplicarla, como el Tribunal del Servicio Civil, han emitido pronunciamientos señalando que hay graves errores y contradicciones, artículos que chocan con otros, que se contradicen entre sí, que se duplican. Entonces es un proyecto con serios problemas, pero que parte de una filosofía, de una lógica, eh, que me parece que combina lo peor de varios mundos, ¿no? Combina lo peor del estatismo, del centralismo, porque resulta que ahora un órgano como Mideplan, un ministerio como Mideplan, es el que va a centralizar todo, es el que va a decir cómo las instituciones pagan, cómo las instituciones contratan, cómo las instituciones evalúan, cómo sancionan a su personal, centralizando, digamos, y afectando esa descentralización que es necesaria en los gobiernos locales también, en las universidades, en las instituciones, burocratizando más la función pública, ponen un montón de requisitos que más bien lo que va a provocar es que los empleados públicos estén más preocupados de que no los persigan y no los sancionen, porque además meten nuevas causales arbitrarias de despido de los funcionarios públicos, lo que le da más poder a los jerarcas de las instituciones para perseguir arbitrariamente a los funcionarios. Y entonces lo que vemos es que más bien incrementa el burocratismo, el centralismo, pero además lo hace con una lógica puramente economicista y mercantilista, una lógica donde lo que importa es pagarle lo menos posible a los funcionarios, no que la función pública sea eficiente, no que la función pública tenga los profesionales y las profesionales más comprometidas con los fines de esa institución. Y bueno, podría hablarles horas de la ley de empleo público, pero yo creo que viendo que hay casi 100 personas conectadas, eh, yo creo que aquí lo más interesante es escucharles a ustedes y contestar las preguntas que ustedes tengan. Así que me voy a callar aquí mismo y voy a agradecerles el espacio y estoy obviamente a la orden para contestar y atender cualquier duda. Decirles que hemos dado una lucha grande contra esta ley, pero
pero que es una batalla que no ha terminado. Viene ahora la consulta a la Sala Constitucional, que es lo que estamos trabajando en este momento. Y me parece que, que ojalá puedan informarse bien de lo que está detrás, porque no es como lo pintan los medios de comunicación, que es nada más para frenar abusos salariales, no, hay otros intereses detrás que podrían complicar muchísimo la situación del país. Muchas gracias a José María Villalta, diputado del Frente Amplio. También teníamos previamente la intervención de la diputada Paola Vega. Tenemos acá casi 100 personas conectadas por medio de plataforma Zoom y alrededor de 100 personas también que están viéndonos en vivo por medio de YouTube. Tenemos también personas de acá de la sede del sur de la Universidad de Costa Rica, es decir, no solo personas de la Universidad Nacional, de Regional Brunca, sino que de la región. Por lo tanto, yo creo que es muy importante, ha sido muy importante y muy valioso la participación de ustedes acá y que hayan podido compartir pues sus percepciones, ¿verdad?, en torno a esta ley que nos preocupa, que hemos visto muy bien la batalla que han dado, es decir, hemos seguido con atención las sesiones de las comisiones, las discusiones que han estado dándose desde el plenario, ¿verdad? Incluso tanto usted, don José María, como doña Paola, a pesar de no ser parte de la comisión, iban a las sesiones para intervenir, para mocionar y ver una votación siempre, ¿verdad?, en la que no había mucho debate ni mucha discusión, sino simplemente parecía que ya había una decisión tomada. Vamos a ceder el espacio a preguntas, comentarios. Hay algunas preguntas por medio de YouTube que ahorita leeríamos, pero tal vez también personas acá que quieran levantar la mano y que quieran pues hacer una pregunta, pues, lo iríamos dando de esa forma. De momento, Gerson está levantando la mano y tendría la palabra. Buenos días. Muchísimas gracias a los señores diputados por venir a exponernos el tema. La verdad creo que sí está bastante claro y lo resumieron bastante. Mi pregunta va dirigida para el diputado Villalta. Hubo un momento en el que él menciona que los salarios desorbitantes y demás no deberían de existir, digamos, por así decirlo. Bueno, ¿qué se puede hacer en estos casos si lo que se quiere es cambiar estos tipos de salarios? ¿Ahí la ley lo permite o quiénes son los que tienen que tomar como la mano para poder hacer esto? Si les parece, hacemos una seguidilla de unas 3, 4 preguntas. Me parece que sería más oportuno y después les pasamos de nuevo la palabra a los diputados y al diputado y la diputada. Kevan. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días a todos los compañeros, a los profesores y a los señores y señora diputada que están hoy presentes. A mí me gustaría ver el punto de vista de los dos. Es sobre la aprobación de esta ley, se podría ver como ignorancia o como una estrategia para mantener al pueblo sumiso, digamos, porque sabemos que la educación nos hace ver como algunas injusticias que hacen en la aprobación de algunas leyes. Entonces, esa sería mi consulta. Perfecto, agradecería que puedan bajar la manita por si alguien más la sube, que sepamos que es una nueva pregunta. De paso, también les voy a compartir otras 2 preguntas que nos llegan por medio de YouTube para que las tengan por ahí. La primera dice, si esta ley es anticonstitucional, ¿la Sala Constitucional se la traería abajo o no? ¿Cuál es la opinión que tienen o cómo la ven? Es una pregunta interesante. La segunda es, la ley de empleo público no afecta a los salarios que por sí solos ya son bajos. Esa es una pregunta, es decir, si los salarios son bajos, esta nueva ley no vendría también a afectarlos. Y la otra pregunta es, ¿la ley de empleo público atenta entonces contra la independencia judicial? Si quieren, podríamos abarcar esas preguntas para que no se acumulen muchas y después podríamos abrir espacio para otras consultas.
No sé si empezamos con la diputada Paula Vega. Ok, voy rápido. ¿Cómo frenar los altos salarios? Era básicamente lo que les decía al inicio, que si la ley correspondiera exactamente al principio constitucional de que a igual trabajo, igual salario y ordenar el tema de los pluses, estaríamos todos ok con la ley. Una ley orientada a atacar esos grandes salarios que, como bien señalábamos ambos, son los menos y ha habido una manipulación mediática y política de achacar fuerzas contra el sector público, además en un momento donde el sector público ha dado la cara por la pandemia, para decir que el sector público es un despilfarro, que todos tenemos salarios altísimos y millonarios, cuando no es así. Son los casos menores y esto perfectamente se pudo haber ordenado en una ley de empleo público que solamente tocara el tema del régimen salarial y de los pluses, y no que se metiera en el tema de administración, organización interna, el tema político y todo lo demás que ya hemos explicado. ¿Cuáles son las motivaciones de la ley? Bueno, yo diría que hay de todo. Hay ignorancia, hay una gran parte de diputados que honestamente no se preocupan mucho por ver qué están votando, que nada más como que se mueven al ritmo de donde va la mayoría y votan. Hay un sector que tiene claro esto como una estocada al sector público a nivel discursivo, un sector que desde el inicio ha sido antisindical, que ha sido antiderechos laborales del sector público y que está viendo esto más que por la ley en sí misma como una batalla de Troya contra el sector público, como para poder sacar pecho y decir, estamos poniendo en orden ese sector público desordenado y que quieren tener un rédito político de eso. Hay algunos otros que tienen una intencionalidad religiosa. Hay personas que tienen grupos fundamentalistas religiosos que se están encargando en cada ley meter componentes religiosos para poder cada vez tener más control o para poder avalar la discriminación hacia ciertos sectores. Y como les decía, hay algún otro grupo que lo que tiene es un interés empresarial, que tiene un interés de preparar terreno para que Costa Rica más bien ponga los ojos en un modelo de desarrollo anacrónico donde reina la mano de obra barata y los call centers y facilitar las condiciones en ese sentido. Entonces, las motivaciones son muy variadas, pero finalmente todos están llegando al mismo punto, que es un ornitorrinco de proyecto de ley que no va a resolver nada y que más bien puede afectar. Sobre si la sala va a fallar o no, y esto es una incógnita, nosotros no podemos prever qué va a hacer la sala constitucional. Sí les podemos garantizar que vamos a hacer una consulta bastante sólida en argumentos para que la sala constitucional los tome en cuenta. Sin embargo, es todo un azar cómo vaya a fallar la sala y qué vaya a decir. Por ejemplo, durante el plan fiscal, la sala constitucional dijo, salió con una respuesta bastante tibia en algunos aspectos, como decir, por ejemplo, que eliminar las convenciones colectivas no era inconstitucional siempre y cuando no se hiciera. Entonces, entra en unas valoraciones bastante complicadas que, dicho sea de paso, ante este señalamiento, lo vuelven a repetir en la ley de empleo público. Sobre los salarios bajos, sí, como les decía, me parece que es la más grave afectación que hay. Hay por lo menos casi 300,000 empleados públicos que al hacer el cambio a salario global van a quedarse 12 años sin un aumento salarial. Entonces, imagínense lo que es tener a una persona con un salario bajo, con un salario totalmente detenido por 12 años, mientras la inflación corre, mientras el costo de la vida aumenta y mientras todo lo demás sigue ceteris paribus. Entonces, sí va a haber una afectación a los salarios bajos y lejos de poner hincapié en salarios altos, me parece que esto más bien va a perjudicar a las personas que viven con un salario que apenas les alcanza. Y sobre la independencia del Poder Judicial, absolutamente. Se ve totalmente lesionada y hay una interferencia absoluta con el Poder Judicial desde mi punto de vista. No sé qué pensará José. José María Villat. Sí, gracias. Bueno, en el tema de los altos salarios, lo primero que hay que tener claro es que hay un principio básico del derecho laboral que está en la Constitución, y es que los salarios no se le pueden rebajar a un trabajador, ¿verdad? Entonces, los salarios, una persona que tiene un salario alto, no se le puede dejar de pagar su salario, ¿verdad? Lo que se puede hacer es esperar a que esa persona
se pensione y hacer los ajustes en el sistema salarial para que a otros trabajadores no les pase lo mismo, ¿verdad? No existan las mismas condiciones. Y esos salarios se congelan en la administración pública, ya desde la ley del plan fiscal, no puede haber aumentos salariales en el país, ¿verdad? Están congelados en este momento. Ahora bien, el tema es que lo han manipulado mediáticamente. Lo han manipulado mediáticamente porque ciertamente hay algunos salarios muy altos y que pueden ser injustificados en las instituciones, pero habría que ver caso por caso, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica hay algunos investigadores, científicos que tienen salarios altísimos, pero resulta que esos profesionales son súper capacitados y especializados en su campo y que trabajando en el sector privado podrían ganar mucho más de lo que ganan en la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, habría que ver. En algunos casos se necesita en la administración pública salarios elevados también para que las instituciones sean competitivas y puedan atraer al personal más calificado. Por otra parte, está el tema de los salarios más bajos. El proyecto de ley sí afecta a los salarios más bajos, porque los salarios más bajos también se congelan y no van a tener aumento salarial durante muchos años. Y esto es una de las cosas más injustas que hemos señalado. ¿Por qué no? Si van a congelar los aumentos de los salarios más altos, ¿por qué no hacer un trato diferenciado para no afectar los salarios más bajos, que están totalmente desfasados? Además viene el problema de la desigualdad que mencionaba antes. El proyecto de ley dice que Mideplan va a hacer estudios para definir cuál es el salario ideal de cada categoría salarial. Pero resulta que hay trabajadores, por ejemplo, muchos trabajadores de la fuerza pública que tienen salarios más bajos que esa categoría o esa base mínima que va a definir Mideplan. Lo lógico sería que se permita que esos trabajadores que tienen salarios más bajos suban su salario para ajustarse a ese salario que es el salario justo que técnicamente se va a definir. Pues en el proyecto expresamente pusieron que esos que ganan menos van a seguir condenados a ganar menos y no van a poder ajustarse a la categoría salarial que se va a definir técnicamente, lo cual es totalmente contradictorio. Eso lo que muestra es que lo único que les interesa es recortar el gasto del Estado, no hacer un ordenamiento salarial verdadero. Yo creo que hay un interés no solo de debilitar la institucionalidad pública, sino de debilitar también aquellas instituciones que han sido críticas con el gobierno. ¿Por qué se entrometen con las instituciones, las universidades públicas? Porque muchas veces las universidades no han sido subordinadas de un gobierno de turno, sino que son críticas, hacen estudios, hacen investigaciones, y entonces obviamente les interesa poder tener ese control centralizado de las instituciones para que no exista, digamos, ese nivel de autonomía que existe ahora, lo cual es muy amenazante para, por ejemplo, para las universidades públicas. Yo creo que el proyecto tiene inconstitucionalidades serias, graves, profundas, pero está por verse qué va a decir la Sala Constitucional. Lamentablemente, algunas de las sentencias de la Sala Constitucional han sido emitidas en los últimos años bajo fuertes presiones políticas. Yo creo que en este caso hay jurisprudencia, por ejemplo, sobre la autonomía universitaria de muchos años, que no va a ser tan fácil que se la puedan brincar. Sin embargo, también es cierto que ese tribunal va a estar sometido a fuertes presiones. Entonces estará por verse si se resolverá con base en el derecho o con base en esas presiones. Perfecto, muchas gracias, José María. Estaríamos en otro espacio, otra ronda de preguntas. De aquellas personas que quieran consultar algo, podrían levantar la mano o bien externarla por medio de las redes. A ver, aquí tenemos creo que otra que dice, no, es como un comentario que comparte Jordan Laguna. Escuché donde mencionaron la evasión de impuestos, cómo busca la forma en que Hacienda haga pagar a los evasores, dejar de perdonar a grandes empresas que evaden impuestos. Ustedes tienen la manera de intervenir, porque Hacienda es una fiesta de amigos. Yo siento que es el mayor problema que hay en el país, los grandes evasores. Ese es un comentario que nos hacen por acá. También, pues, algunas otras consultas que hay es, digamos, cómo eventualmente podría, por ejemplo, estamos hablando que ahorita, pues, hemos tenido en el último tiempo gobiernos que con sus bemoles, pero han sabido manejar, digamos, los tiempos y manejar un poco cierto respeto, digamos, hasta donde se puede decir
de la diferencia de los diferentes poderes que constituyen nuestro Estado. ¿Qué pasaría en un eventual, con esta ley, en un eventual gobierno de un sector ultraconservador, ¿verdad? Que ha sido enemigo de las instituciones públicas por mucho tiempo? ¿Cómo podría arremeter con la universidad por medio de un proyecto de ley de este tipo? También Roy tiene una consulta, entonces le cederíamos el espacio para que la haga. Muy buenas a todos los presentes, en especial a los diputados. ¿Sí se me escucha bien? Sí, Ok, sí. en realidad yo tengo dos consultas. La primera sería, dado que están buscando hacer recortes salariales y todo lo demás mencionado en la ley, ¿por qué dichos recortes no se van a aumentar los salarios de aquellos que están por debajo, como lo mencionaba don José María Villalta? Y la otra ley, perdón, la otra consulta sería, si se supone que desde ya se sabe que las universidades públicas tienen autonomía del Estado, ¿por qué hay una necesidad expresa de meterlas en un mismo saco donde van todo lo que es del Estado? Ok, muchísimas gracias, Roy. La otra consulta que tenemos acá es si se sabe que incluso si se eliminaran todos los incentivos salariales no se solucionaría la crisis fiscal en el país, ¿por qué persiste esta campaña sistemática de ataque al sector público? Esa es otra pregunta que tenemos en redes. Y también, pues, una pregunta que de mi parte me gustaría ponerles sobre la mesa es también, es decir, pareciera que hemos dejado que la discusión se lleve en el Parlamento, ¿verdad? En una balanza muy inclinada hasta cierto sector, ¿verdad? Que al final ustedes saben en la práctica política que aprobarán las cosas a veces sin mucha discusión, ya lo decía la diputada Paula Vega, hay gente que ni siquiera conoce a fondo el proyecto de ley, simplemente se va a dejar llevar por lo que le han dicho, por lo que en sus fracciones les dicen que deben votar, es decir, hay están lineazos también de ciertas cúpulas de poder político y dicen, bueno, ustedes lo votan y lo votarán. Pero también dentro de esa balanza y ese equilibrio hemos visto como a veces se tiende pues a que el debate sea simplemente o solamente en el espacio parlamentario. ¿Qué rol tienen las universidades públicas dentro de esta discusión? ¿Qué podemos hacer como universidades públicas? ¿Verdad? Porque yo creo que en esta balanza, si nos estamos viendo sumamente afectados y afectadas, ¿qué puede la universidad pública hacer en este escenario en el que se encuentra pues en debate su autonomía, ¿verdad? Y no solo la autonomía, también es un tema institucional del Estado social de derecho y cómo lo hemos concebido hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿En qué rol juegan ahí las universidades? Cederíamos entonces el espacio nuevamente. Esta vez empezaríamos con José María y después cerramos con doña Paola. Sí, gracias. Yo creo que efectivamente en un gobierno ultraconservador que quiera retroceder en materia de derechos humanos, esta ley tendría varios impactos. Al golpear directamente la autonomía de las instituciones, permitiría que ese gobierno se entrometa y quiera entrometer también esa línea de pensamiento conservadora o de retroceso en materia de derechos humanos en las distintas instituciones. El proyecto de ley crea un centralismo muy fuerte en el Poder Ejecutivo, lo que le daría más capacidad al gobierno para interferir en el nombramiento de los funcionarios, incluso del Poder Judicial, nombrando también jueces, por ejemplo, con esa ideología conservadora. El proyecto permite que, que se pueda sancionar e incluso despedir arbitrariamente a los funcionarios públicos, establece un mecanismo de evaluación de poca objetividad o sumamente subjetivo que permitiría, por ejemplo, que un jerarca con intereses políticos pueda perseguir a aquellos funcionarios incómodos, a aquellos funcionarios que realizan denuncias. Ciertamente hay que mirar la propuesta con unas miras más largas y esto me parece que no lo hace el propio gobierno, ¿no? No pensando que siempre van a estar ahí los que están ahora. O sea, podría haber unos mucho peores todavía, que podrían utilizar esa ley para perseguir a los mismos que la están impulsando en este momento. Entonces, a mí me parece que hay un peligro latente muy, muy claro
en relación con la otra pregunta, ¿por qué no se destina, digamos, los ahorros que podría generar la ley a mayor justicia salarial, a equiparar los salarios de los que ganan menos? Bueno, esa pregunta, exactamente esa pregunta que hace el compañero, también la hemos hecho en la Asamblea Legislativa y pues sencillamente lo que vemos es que no les interesa porque el proyecto no busca la justicia salarial, busca recortar el Estado, ¿verdad? Busca resolver la crisis fiscal sin que se haga la pregunta incómoda de quiénes no están pagando. Digamos que la estrategia de los que impulsan esto es tirar toda la carga, toda la presión sobre los empleados públicos para que no se pregunte qué otros sectores no están contribuyendo, para que no se hable de los grandes evasores, para que no se hable de los más ricos que no quieren aportar para financiar la crisis. Varios diputados, como la diputada Paola Vega, por ejemplo, han presentado proyectos de ley para que en el marco de esta crisis que estamos viviendo haya una mayor contribución solidaria de los que más tienen, de los que más ganan, y que eso ayude a equilibrar las finanzas del Estado. Nosotros también hemos presentado un proyecto en esa línea, pero no les ha interesado discutir eso. Entonces, obviamente, lo que les queda fácil es agarrarla contra los empleados públicos, que son como el saco de arena, ¿verdad? De algunos políticos y medios de comunicación, pero también el objetivo es que no se hable de ese otro elefante que está en la habitación, de ese 6% del PIB u 8% del PIB que constituye la evasión fiscal de los que más ganan y los que más tienen, que no se hable de la desigualdad, que no se hable del fraude fiscal. Y bueno, también hay que decirlo, han sido exitosos en poner a pelear a los trabajadores de este país en una carrera hacia abajo, ¿verdad? Sabemos que hay grandes desigualdades entre el sector público y el sector privado, pero no siempre es que en el sector público se tengan grandes privilegios. A veces es que en el sector privado se pagan salarios muy bajos y se explota demasiado a los trabajadores. Y en el sector público, como hay estabilidad y hay mayores garantías, los trabajadores han logrado conseguir mejores condiciones, condiciones de trabajo. Pero hábilmente han logrado poner a la clase trabajadora a pelear entre sí. Y entonces a los trabajadores del sector privado a odiar a los empleados públicos porque tienen mejores condiciones salariales. Como si el problema fuera precarizar los salarios del sector público para que ganen igual de mal que ganan los del privado, y no más bien discutir los salarios tan bajos que hay en el sector privado y la explotación laboral tan grande que existe en el sector privado, equiparando las condiciones, pero más bien con condiciones más justas. Y conste que yo no estoy diciendo que no haya abusos o privilegios o cosas que corregir en el sector público. Por supuesto que hay cosas que corregir, pero han sido hábiles en ese debate ideológico, y entonces ponen uno de pronto se ve un trabajador terriblemente explotado que no cuestiona su explotación, que lo que cuestiona es por qué el empleado público gana un salario un poquito mejor que él. Y así pues, al poner a los trabajadores a pelear entre sí, no se discute el tema de fondo, que es la necesidad de condiciones más justas en el empleo en el sector privado en este país. Y bueno, ya me extendí bastante, entonces me detengo aquí para escuchar a Paola. Diputada Paola Vega. Gracias. No, yo coincido bastante con José María. Como les digo, creo que confluyen una serie de factores en esta ley de empleo público que finalmente se condensa como la excusa perfecta de la clase política para decir combatimos el problema que había. Entonces, han creado un discurso muy apoyado además por lo mediático, porque, por ejemplo, yo no puedo dejar de señalar el rol de un periódico como La Nación en esta discusión de empleo público. Ha sido un rol de acoso a los diputados, digamos, por lo menos a esta diputada. En el momento que decidió romper línea con el gobierno, me han dedicado cualquier cantidad de editoriales, portadas, han vigilado cada movimiento que yo he dado, han intentado poner en duda mis acciones y demás, y lo han hecho también con otros diputados. Entonces, creo que empleo público se volvió la excusa perfecta para que la clase política diga, resolvimos, y la gente de afuera cree
firmemente que el problema actual de la crisis fiscal es el sector público. Como les decía a un inicio, han construido este discurso bastante perverso, han puesto, efectivamente coincido con José María, a pelear al sector privado versus el sector público, cuando en realidad esta Asamblea Legislativa está violentando derechos del sector público y del sector privado por igual. Lo que han hecho con el sector privado, de no avanzar en inspección laboral, de reducir jornadas, de dejar que paguen la crisis, ha sido terrible. Entonces, ¿por qué buscan como excusa empleo público? Para no entrarle a los verdaderos problemas que podrían cambiar estructuralmente el tema de las finanzas costarricenses. Como les decía en un inicio, deuda pública. ¿Qué pasa hoy? No se quiere atacar la deuda pública porque los tenedores y compradores de deuda pública son las élites de este país. Muchos accionistas de estos medios de comunicación, muchos financistas de campañas políticas, quienes tienen la capacidad de comprar deuda pública y quienes han encontrado un negocio muy bueno en estar comprando deuda pública a altísimos intereses y tener al gobierno acá hasta el cuello. ¿Ustedes creen que es casual que en diciembre, por ejemplo, teníamos un canje de deuda con el BID para comprar deuda interna cara por deuda barata, y casualmente se rompió el quórum y no se aprobó esa ley? La Asamblea Legislativa no quiere avanzar en tocar el tema de la deuda pública, y ya están saliendo candidatos que tienen mucha plata producto de la deuda pública, logran pagar las estafas millonarias de algún partido político y ahora se lanzan a campañas políticas haciendo además, ostentando además los lujos y la opulencia que tienen. Entonces pongámosle atención a eso, pero también no se quiere avanzar con lo que decía José María, que es cambiar la estructura tributaria. A ver, la reforma fiscal que hicimos en el 2018 era una reforma fiscal para poner una curita inmediata porque estábamos con una situación que nos iba a llevar al precipicio. Pero todos, bueno, por lo menos yo estaba consciente que no era la reforma fiscal final. Aquí hasta que no pongamos de verdad el principio que el de que cada quien pague según sus capacidades, no vamos a lograr una reforma fiscal verdaderamente justa. Hemos generado propuestas de ley en ese sentido para elevar un poco el 5% de renta de aquellos sectores que hoy lo pueden hacer de una manera solidaria, pero ese tema está en el baúl de los olvidos en la Asamblea Legislativa. Y todas las otras valoraciones que ya les dije, ¿verdad? Para el grupo fundamentalista religioso, esta ley es perfecta, en el tanto les abre camino para poder meter su ideología en el sector público. Para otros sectores es importante desde un punto de vista mercantil, para otros se convierte como una conquista personal. Hay diputados ahí que desde que llegaron con una misión clara de atentar contra sindicatos, sector público y trabajadores, y que se regocijan cada vez que lo hacen y han construido su carrera política en ese sentido. Entonces, pues las motivaciones son muchas, pero finalmente lo que está en juego es que se va a aprobar una ley que ni va a tener los beneficios esperados, porque en realidad, insisto, no hay datos del ahorro que vaya a generar esta ley, y los efectos de ordenamiento eventual del sector público serán a muy largo plazo. Entonces no entiendo yo la insistencia con esta ley. Y lo que va a poner, lo que va a hacer es cambiar la institucionalidad costarricense para poner los portillos perfectos para un régimen autoritario. A mí me preocupa mucho, vuelvo a insistir, porque es un tema que de verdad nos tiene que encender todas las alarmas. Si vemos países como Brasil, como El Salvador, como regímenes autoritarios de la región latinoamericana, todos empezaron con este tipo de acciones, difuminando los límites del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, atacando la universidad pública, y debilitando el sector público. Entonces, sí es un tema que yo espero se caiga en la sala constitucional y que permita que en un futuro se replantee otro proyecto del empleo público que no contenga todo esto. Muchas gracias, diputada Paola Vega y diputado José María Villalta. Voy a entrar como en la última ronda de consultas, porque sé que aquí seguirían por mucho. Bueno, empezaríamos con una pregunta, Stephanie, que quiere preguntar algo, entonces le cedemos el espacio. Hola, hola, buenos días. Bueno, sí, todavía buenos días. Bueno, mi consulta iba en la línea de lo que han planteado ambos, tanto Paola como José María, que plantean como una visión más a futuro, ¿verdad? Ya sabemos que el otro año y a partir de este año comenzamos con las campañas políticas, la elección de
presidentes, diputados, diputadas, etc. ¿Cómo afectaría este tipo de decisiones en la elección de nuevas diputaciones y de presidencias, ¿verdad? Porque si bien esto pasa ahorita y estamos discutiendo sobre esta reforma, sobre esta propuesta de ley, yo creo que no es de sorprenderse si al final hubiésemos revisado las propuestas que planteaban y sus tendencias de cada partido, de las personas que ponemos ahí a votar. Creo que estas discusiones a veces sorprenden en la inmediatez, pero para las personas que habíamos conocido, que conocíamos un poco de las tendencias de los partidos que estaban representándonos ahí dentro, a veces es sorprendente, es indignante, pero es a veces esperable, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperaríamos de este tipo de propuestas contra el sector público, contra pues estas ideas en la representación de la Asamblea Legislativa? ¿Y qué podríamos hacer, como lo mínimo que podríamos hacer como personas, como estudiantes pensantes, para comenzar a hacer el trabajo, ¿verdad? De reconocer cuáles son las tendencias que ponemos ahí? Perfecto, muchas gracias a Stephanie. Hay un par de comentarios. A ver, hay muchos, pero bueno, dice, si saben la afectación, ¿por qué van a aplicar esa ley? Dice don Roy Atencio, menciona cómo me asusta escuchar a dos diputados nuestros diciendo que la política en este país no responde a cuestiones verdaderamente objetivas, sino que en muchos casos es literalmente lo subjetivo. Eso atenta realmente contra la verdadera democracia e institucionalidad. ¿Cuándo son los llamados a crear leyes realmente que afiancen más nuestra democracia? Para que una ley de empleo público se hacienda sin intervenir los grandes evasores, ¿cómo es posible que en la empresa como Florida Bebidas no reporte ganancias en todo un año? Para que una ley de empleo público, si el país cada año sigue presentando un grado mayor de desempleo, para que una ley de empleo público, si se dice que esta ley no busca justicia salarial, para que una ley de empleo público, si todavía el país hay patrones que incumplen con los derechos mínimos de las personas trabajadoras. Y bueno, y hay otro comentario que de una persona desconocida dice, viva Figueres. Supongo que a modo de broma, pero lo vamos a compartir también para que no se diga que no se leyó. Entonces, estas son algunas consultas y aquí hay otra también que dice, ¿qué estrategias comunicacionales de cara a la población se plantean para contrarrestar el manejo mediático parcializado que se ha dado en este tema? ¿Verdad? ¿Qué se podría hacer desde de la lucha comunicacional? Que ahí también las universidades tienen un rol. Y otra pregunta que nos llega es, ¿cuántas diputaciones están en contra del proyecto de ley y de qué fracciones? Si ustedes lo saben, ¿verdad? Esas serían como las preguntas que tenemos. Ya cerraríamos acá con esta ronda de preguntas y más bien después de ahí, pues tal vez podríamos hacer un tipo cierre. Empiezo yo esta vez. Dale, Paola. Sí, se me olvidó, disculpen. Ok. Bueno, sobre lo de Stephanie, es la pregunta del millón y yo de verdad creo que hay una tarea ciudadana que tenemos que tener a la hora de elegir diputaciones. Por supuesto que el ahondar y profundizar en las propuestas de cada candidato potencialmente elegible para diputados es un reto. Usualmente en Costa Rica, dado el sistema de listas indirectas, nos hemos acostumbrado, además por una política muy personalista y muy presidencialista, a poner todos los ojos nada más en la persona que eventualmente va a liderar el Poder Ejecutivo y dejamos muy de lado las propuestas de las personas que van a ocupar cargos a diputaciones. Y creo que cada día está habiendo más conciencia que es fundamental ver muy bien quiénes van a ocupar cargos a las diputaciones. Yo sí con algo me quedo en estos 4 años es que antes que ver partidos políticos hay que ver a personas. Entonces, me parece importante que el trabajo que se haga a la hora de visualizar su voto por papeletas de diputados sea centrándose en las personas más que el partido político y sea ojalá votando por personas que hayan probado coherencia
con los puntos que plantean y que ustedes sepan que tienen una carta de garantía a la hora de llegar a la curul, porque ¿qué pasa? También es que el papel aguanta todo lo que le pongan. Yo en este tema he sido muy crítica, por lo menos, bueno, yo realicé el plan de gobierno de mi partido político y acompañé al hoy presidente de la República, don Carlos Alvarado, a todos los debates que tuvieron que ver con empleo público, y siempre le dijimos a la ciudadanía que sí, que íbamos con una ley de empleo público, como lo he dicho en un inicio, una ley de empleo público es necesaria, pero que iba a ser todo menos un enfoque fiscalista, que iba a ser una ley basada en la eficiencia del sector público y en la mejora de la calidad del sector público y nunca fiscalista. Y bueno, esta ley es absolutamente fiscalista, este proyecto de ley es absolutamente fiscalista, tan fiscalista que en virtud de unos cuantos dígitos que ni siquiera alcanzan el 1% del Producto Interno Bruto de las finanzas públicas, es capaz de poner en tela de juicio temas como la independencia de poderes y las autonomías constitucionales. Yo creo que las autonomías constitucionales y la independencia, el diseño del Estado, la democracia y todos estos temas no pueden jamás ser comprados por unos cuantos dígitos del PIB y no hay justificante alguno para poner en tanto peligro el Estado costarricense. Creo que lo que falta son más debates, Stephanie, debates entre los candidatos a diputados, solamente debatiendo, haciendo preguntas incómodas, desmenuzando, indagando, podemos ver qué dicen las personas. Porque, por ejemplo, ahora en campaña, de repente todo el mundo es ecologista, todo el mundo es ambientalista, todo el mundo es feminista, todo el mundo es pro derechos laborales y demás. Pero bueno, hay mucha gente que está diciendo eso en campaña y en la práctica ha violentado derechos laborales, no le ha importado un carajo, perdón el lenguaje, el tema del ambiente, etcétera. Entonces, tratemos de contrastar y tratemos de generar debates ciudadanos que permitan profundizar un poco más, porque decir, yo creo en el empleo público de manera eficiente es muy fácil, pero solamente en el debate y mediante preguntas incómodas es que podemos ver si esa tesis es real o solamente está siendo estética a nivel de una propuesta. Y esto con todos los temas. Y el rol de medios, me quiero quedar también con eso, es vital. Como ciudadanos tenemos que exigir, porque así como le exigimos a la clase política calidad, tenemos que exigirle a los medios de comunicación calidad. Necesitamos medios de comunicación. Vean, por ejemplo, esta semana que pasó, votamos 2 proyectos de ley, ahorita que estamos hablando de crisis fiscal y de la necesidad de tener un ejercicio fiscal responsable, votamos un proyecto de ley y avanzamos en otro que también va a ser aprobado, que ponen exoneraciones sin tener en cuenta el impacto que esto va a tener en las finanzas públicas, sin tener inversión de retorno, dirigidas a sectores que no lo necesitan, generando competencia desleal e incluso desconociendo graves advertencias de órganos como el Instituto Costarricense sobre las Drogas en temas como legitimación de capitales, hoy que tenemos el narco metido en la política. ¿Ustedes vieron esa noticia en algún medio de comunicación? No, ¿verdad? No se vio, pero sí hay medios de comunicación que, por ejemplo, viralizaron el tema de que tuvimos una sesión terrible en la Comisión de Jurídicos porque usar el sistema de Teams en la Asamblea Legislativa es bastante complicado y se nos genera un desorden, pero si estamos, que no justifico, fue un error, pero si estamos jugando un jueguito ahí en el celular en plenario en un momento, pues eso es noticia bomba y ocupa titulares y demás, pero cuando hay legitimación de capitales no es una noticia. Entonces, exijámosle a esa prensa de verdad calidad y tratemos como ciudadanos de hacer un ejercicio de constatar que lo que digan los medios de prensa sea real. Porque, por ejemplo, La Nación habla maravillas de este proyecto de empleo público y no le ha dado la gana poner la otra versión y no le ha dado la gana hablar de las afectaciones. Entonces, hay un rol ciudadano de no compartir noticias y no verificamos que todo lo que se diga ahí es verdad, de exigir calidad y, por supuesto, yo sigo soñando con que cada día crezcan más fuentes alternativas de comunicación, medios de prensa independientes, ciudadanos. Yo sé que en un inicio era difícil porque había que invertir mucho capital, pero hoy con las redes sociales y con la tecnología creo que cada vez es más fácil que se puedan hacer iniciativas de medios alternativos. Gracias, diputada. José María. Sí, gracias. Yo coincido con lo que ha planteado Paola. Únicamente me gustaría agregar unas cuantas cosas para redondear o completar las respuestas. Ciertamente uno ve partidos políticos y candidatos que en campaña ofrecen todo tipo de maravillas
y que cuando llegan al poder hacen todo lo contrario. Entonces, yo coincido con Paola en que es muy importante ver la trayectoria de las personas, de las candidaturas. Iba a poner el ejemplo del partido de gobierno, pero bueno, Paola de forma transparente, que lo reconozco, lo puso sobre la mesa. El partido de gobierno, que está ahora en el gobierno, nunca planteó en campaña que iba a impulsar una ley tan horrenda como esta en los términos en que se está impulsando esta ley, con ese ensañamiento contra lo público, con esa afectación a las autonomías de las instituciones. Por el contrario, en las universidades, ¿por qué no lo vamos a decir? En las universidades hay una mayoría del personal que ha sido cercano al PAC, al partido de gobierno, y ahora reciben esa bofetada. Bueno, es importante entonces no guiarse solo por las publicidades o lo que se pone en el papel, sino por la trayectoria y la acción política. O el otro tema más en general, para ponerle como un poco de pimienta al asunto de los empleados públicos. Y si uno ve, digamos, cómo la clase política dominante actual de los partidos tradicionales y que controlan la Asamblea Legislativa han golpeado a los empleados públicos, parece incomprensible uno contrasta eso con José, se te cortó toda la última parte, no se oye. Exacto, yo pensé que era a mí, pero no, creo que es el internet de José María. Yo no le escucho a José María, ¿verdad? Se desconectó incluso. No. Ok. ¿Me escuchan? Se me cayó la conexión por un momento. Ahora sí. Bueno, sí, estaba hablando de que efectivamente uno no termina de entender cómo a veces hay gente que sigue alimentando a ese monstruo que después en el poder les intenta pasar por encima pisoteándole sus derechos. Entonces sí, como ciudadanos y ciudadanas tenemos una responsabilidad muy grande. También los medios de comunicación y bueno, también las universidades. Yo creo que las universidades les hace falta mejorar muchísimo la comunicación de lo que se hace en las universidades, de los aportes que se dan a la sociedad, de poder explicar mejor las cosas que la gente cuestiona de las universidades. Las universidades, está muy bien defender la autonomía, pero también a lo interno es necesario que aceleren algunos debates, porque, por ejemplo, el tema de las desigualdades salariales internas de las universidades es un tema que se viene discutiendo desde hace muchos años, ¿no? Hay grupos, por ejemplo, de profesores interinos que desde hace muchos años vienen planteando la necesidad de equilibrar o de tener un sistema salarial más justo a lo interno de las universidades. Y hay grupos de estudiantes que también, con toda la razón, plantean de que es necesario ordenar la casa para que haya más recursos para las becas, para financiar las sedes regionales, para poder llegar más a poblaciones que necesitan de la educación superior pública. Todas las universidades tienen también una tarea a lo interno, de usar de mejor manera esa autonomía para arreglar lo que haya que arreglar y comunicarlo bien de manera que no puedan usar eso como excusa para tratar de debilitar la institucionalidad de las universidades y su autonomía. En el tema de comunicación, para mí es clave, por ejemplo, combatir estos discursos que buscan poner a pelear a los trabajadores de este país entre sí, para que no se hable del enemigo en común o para que no se hable de las injusticias que existen en el sector privado. Igual que hay que posicionar el problema del fraude fiscal, que era otra de las preguntas, ¿no? Y de estos grandes millonarios que no quieren pagar impuestos y que salen todos los días hablando en contra de los empleados públicos cuando son los principales causantes de que el Estado no tenga ingresos suficientes, o del tema de la corrupción. Por eso, por ejemplo, hemos insistido y logramos que la Asamblea Legislativa, esta semana logramos que la Asamblea Legislativa
desempolvara, desengavetara el informe sobre los papeles de Panamá, que fue una investigación muy importante que se hizo en la legislatura anterior, sobre los portillos que permiten ese fraude fiscal de los peces gordos, ¿no? Ese fraude fiscal que involucra bufetes especializados de abogados, sociedades mercantiles, paraísos fiscales, como los negocios que tenía un ministro del gobierno, el ministro Garnier, por ejemplo, que era como el que le hablaba al oído del presidente Alvarado y que tenía y debe tener todavía negocios en paraísos fiscales. Bueno, esas cosas de las que tenemos que hablar para equilibrar el debate, hay que ponerlas sobre la agenda, hay que ponerlas sobre la mesa. Entonces, bueno, por ejemplo, con el tema de los papeles de Panamá hemos tenido ese avance importante y yo creo que la comunicación debe también enfocarse en esa desinformación, combatir esos discursos que busquen engañar a la gente y enfrentar a los mismos trabajadores entre sí. Y es una tarea en la que las universidades tienen mucho que aportar y pueden mejorar muchísimo también. Perfecto, muchas gracias, José María. De esta forma creo que podemos ir cerrando este espacio. De verdad que agradecer pues que hayan sacado nuevamente un espacio para poder compartir con nosotros y nosotras. Desde la universidad pues respaldamos la lucha que ustedes han dado en el plenario en defensa de la autonomía universitaria, del Estado Social de Derecho, de esta sana división de poderes para poder construir una democracia como la que Costa Rica pues se ha regocijado en tantos espacios y tanto tiempo. Creo que en ese sentido es también una responsabilidad nuestra de las aulas universitarias, desde la comunidad universitaria, pues respaldar, ¿verdad? De la forma, yo creo que hace un rato al inicio, la diputada Paula Vega hacía mención a una frase de Facio, ¿verdad? Y decía cómo nosotros como institucionalidad debemos estar dentro de las aulas, pero cuando sea necesario, también debemos salir de las aulas a defender lo que consideramos correcto, ¿verdad? Y estas instituciones que nosotros y nosotras tenemos, entender que hemos tenido el Estado de defenderse en cualquier, no solo dentro de otros espacios que lleven incluso de ser necesario ahí en el edificio de la Asamblea Legislativa, que no nos gusta mucho, porque a veces no se escucha a la gente afuera, pero creo que la presencia nuestra siempre es importante, como un respaldo y como una forma de que se den cuenta que ahí estamos. De verdad que ha sido muy grato el poder compartir con ustedes, el poder tenerles acá. También en términos comunicacionales, queríamos pedirles a las personas que están acá, si es posible que prendan la cámara un momento como para tomar una foto y también compartírsela a José María y a Paola, y bueno, que lo pueden usar en sus redes, ¿verdad? En el marco de este momento en el que está importante cualquier referencia, cualquier comunicación que pueda llamar la atención. Entonces, que por favor podamos prender las cámaras y así, pues tomar una foto, ¿verdad? Del espacio a aquellas personas que lo tengan a bien. Vamos a dar un momentito, ahí ya varias personas la están prendiendo. Perfecto, perfecto. Sonrían, aquí sí se puede sonreír sin mascarilla. Justamente ya muchas de las fotos con mascarilla no nos vemos la sonrisa, pero aquí sí vamos a poder. Don Johnny, tal vez usted me ayuda, que tiene mejor internet, supongo. Listo, yo creo. Don Johnny, ¿logró tomar una foto? Bueno, un pantallazo. Correcto. Muchísimas gracias. Entonces, de esta forma, nuevamente agradecerles, no sé, Paola, José María, una última despedida y pues muchas gracias.
No, yo agradecerles el espacio y repetirles de verdad las palabras de don Rodrigo Facio. La universidad tiene que estar no solo en las aulas, sino también pendiente de la realidad política, y este proyecto de empleo público es definitorio para todo el futuro político de la institucionalidad de Costa Rica. Ojalá podamos hacernos oír, ojalá hablen con diputados, exijan que el voto sea negativo y seguimos en la lucha. Vamos con una consulta, esto no termina aquí y vamos a dar todo lo que se pueda para evitar que este proyecto avance. Cualquier duda también pueden consultar a las redes que tenemos por Facebook, por Instagram, por Twitter, y quedamos a las órdenes y gracias por el espacio. José María. Bueno, no, yo de mi parte nada más agradecerles muchísimo el espacio, las preguntas muy interesantes, la atención, tanta participación y bueno, decirles que efectivamente vamos a seguir en esta lucha. Recuerden que la única lucha que se pierde es aquella que se abandona, ¿verdad? Aunque parezca un panorama sombrío, un panorama difícil, siempre si uno persevera y se mantiene firme a los principios, conversando, coordinando, trabajando, articulando con la gente, con distintos sectores que están sufriendo también las injusticias que se dan en este país, se le puede dar vuelta a esa tortilla, aunque parezca difícil, y de un momento a otro cambiar esa correlación de fuerzas. Así que sigan adelante y mucha suerte con todo, también con toda la actividad académica. Muchas gracias y que tengan un muy bonito día. Chao.